presentar? Pues ya nací en 1942. Ahorita pues ando en los 83. De tal manera de que ya estoy más cerca de irme de esta vida, de lo contrario, pero todavía seguimos adelante. Hubo un tiempo en que soñaba mucho con estudiar una carrera, pero relacionada con la medicina. Habemos demasiados enfermos en el país, son como 6 millones de mexicanos que padecen esta enfermedad, pero pues no está muy estudiada en México. Más bien nos dedicamos a leer lo poco que en los libros de Estados Unidos tienen y hasta ahí, y nada más como remedio para los que tienen esta enfermedad. Tienen como el medicamento de la enfermedad suprema, que es la crisis. Buenos días. Buenos días. La crisis epiléptica, el ataque, como se dice, es el anticonvulsivo. Pero de ahí en fuera no te saben analizar esta enfermedad porque no la desconocen totalmente. Parece que no les ha interesado. Pienso yo que es un gran campo para que en México haya médicos, neurólogos que se dediquen más a profundidad en la resolución, en el alivio de esta enfermedad. El impulso global a los aranceles, México libre descuento. Como es un presidente de Estados Unidos, no sabemos qué es lo que en verdad tenga en su pensamiento. Puede ser que de repente cambie por algo que no le parezca. Epilepsia en el grado mayor del ciclotónico, el ataque. Platicábamos, Santiago, ¿no?, sobre esto que es muy interesante. El pueblo de México siempre ha sido manipulado, humillado, sobajado. Sí, sobre todo al revisar la historia, hemos vivido el periodo de la invasión española, la independencia, la reforma y la revolución. En cada uno de ellos siempre el resultado ha sido lo mismo. La gente que toma el poder es la gente que siempre ha vivido bien y el resto de la población siempre ha vivido mal. Siempre ha sido el servidor de ellos en cualquiera de las etapas. No hemos podido todavía hacer una nación que tenga como base la justicia, sino más bien como que hemos ido evolucionando, pero sin darnos cuenta bien. Es como el que tiene una propiedad y la va explotando sin ver los resultados, con que le satisfaga a ese tipo de clase social que maneja o manipula, todo está bien. Porque éramos un país y seguimos siendo todavía un país muy atrasado en la educación académica,
muy atrasado en la justicia social, muy atrasado en la economía. Y así a través de los años ha avanzado el país, pero muy lentamente. Porque los intereses del poder, todo lo cambia. Y al indigente le pasa lo mismo, porque antes de ser un indigente es una persona sin trabajo, un poco antes quizás sin mucha familia, sin hogar, y va creciendo y va pasando el tiempo. El indigente va teniendo unas necesidades que no sabe cómo ni quién se los va a llenar o a abastecer. Va creciendo, y lo único que va pasando a través del tiempo es subsistir. Va adquiriendo los vicios, porque en la edad el ser humano se vuelve una persona débil si no tiene un trabajo normal, si no tiene percepciones económicas, si no tiene casa, si no tiene familia, y se ve que es un ente que anda estorbando, y así lo siente, como que se siente aparte de todo. Y nosotros lo vamos viendo cómo va creciendo, pero como va creciendo la población, se vuelve un problema social, y ellos van perdiendo esa capacidad que tiene el ser humano de pensar en qué situación está. Es decir, la dignidad se va perdiendo y van siendo seres humanos que van viviendo sin darse cuenta, sin razonar de que son gente con derecho. Y la gente que nos gobierna, como tiene muchos problemas o muchas ambiciones o mucho disturbio en su manera de gobernar, pues no le interesa. Porque también como nación no hemos recapacitado qué tipo de nación queremos. Y entonces, Santiago, ¿cada presidente de México se ha dejado o nos ha dejado? Pues la verdad es que son las dos cosas, porque en un momento él es incapaz de pensar cuál es su posición como presidente y sus obligaciones, y a la vez nos ha dejado porque domina en todo su tiempo la oportunidad de salir ganando, tener ganancias de todo lo que ve, de riquezas que hay en un territorio, y de que realmente nadie lo vigila, realmente nadie le dice esto no, esto sí, como que está viendo que gobierna a seres que no tienen ni voz ni voto, aunque haya sido elegido por voto, pero es una elección aparentemente correcta, pero es manipulada, de tal manera de que no podríamos decir que vivimos en una democracia real, sino una
democracia simulada. Así es que las dos cosas se juntan. Él ha dejado su responsabilidad, la ha dejado al carajo y se ha aprovechado de la situación para hacerse rico, para hacerse de poder, para ver cómo idea más cosas para salir ganando más y cómo abandona más y más a la gente que debe ver por ellas para poder sentirse gobernante de una nación. A él no le interesa mucho, a cada presidente que ha tenido el país no le interesa mucho las condiciones de vida de una población y tampoco le interesa mucho su desarrollo, su capacitación, sus estudios, qué condiciones de trabajo. No le interesa mucho, sino le interesa ir viviendo y ir sacando ventajas siempre para él y para su grupo y para sus gentes, que siempre se van a juntar y a apropiar, porque México es un territorio sumamente rico. Pura gente que se hace llamar amigo, colaborador, servidor, pero no es más que un verdadero culero. Culero es aquel que se hace pasar por nuestro amigo, por nuestra autoridad, y lo único que hace es precisamente todo lo contrario, engañarnos. Eso lo mismo roba, que engaña, que mata, porque todo esto... ¿Me puedo regalar un periódico ahí, Salvador? Muchas gracias, señor. Todo esto es lo que México ha padecido. Todavía nos falta todavía mucho para poder desarrollarnos independientes y libres. En ese sentido, imposible darle credibilidad al pueblo. ¿O la política alenta a qué población? Sí, en realidad somos un país con mucha cultura que como pueblo ha sabido resolver sus problemas y no ha tenido, digamos, mucha necesidad de poder subsistir, porque con esa cultura ancestral que tenemos, pues somos capaces de sobrevivir, pero esa sobrevivencia no es más que un límite para poder desarrollarnos más como nación y poder avanzar en una evolución natural del ser humano hacia mejores condiciones de vida. Por ejemplo, avanzar en la ciencia y en la tecnología, avanzar en el conocimiento, avanzar principalmente en la impartición de justicia. Hay
hay un presidente que vino a destrozar todo este sistema de producción agrícola cuando cambió la constitución y cuando destrozó a los municipios, haciéndoles permitir a los dueños de tierras que pudieran vender y engañándoles, diciéndoles que iban a tener mejores trabajos y iban a recibir el dinero de la venta de sus tierras y que la producción agrícola se iba a intensificar. Y nada de eso ha sucedido. ¡Véngase a comer! ¿Qué bien va la siembra? ¿Cómo lo hiciste? Si yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. Palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra. ¡Papá! El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo helada. ¿Y entonces? Nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. ¿Tampoco lo vas a pagar? Claro, la palabra es la palabra. ¡Papá! Además, la lana que regresamos queda en un fondo para obras y proyectos. ¡Papá! En beneficio de nuestra comunidad y de nuestros hijos. Papá, dice mi mamá que palabra que si no se apuran se quedan sin comer. Solidaridad. Unidos para progresar. Lo que sí ha sucedido es las grandes apropiaciones de extensión de tierra para que unos cuantos tengan gran producción, como cuando empezó aquí después vino la revolución, cuando éramos principalmente trabajadores de los hacendados, de las grandes extensiones de tierra. Ahora la revolución lo borró, pero ya con este gobierno de Salinas de Gortari volvió a aparecer otra vez el hacendado, el gran terrateniente, y hay esos grandes terratenientes, lo único que les importa es sembrar más, ganar más, y si se puede vender al extranjero o en dólares, pues mucho mejor. No les interesa la producción agrícola para satisfacer al país. Me llamo Carlos Salinas y me dedico a la investigación y reflexión sobre temas históricos. Ahora que lo mencionabas, ¿con qué palabra podrías definir a este personaje, a este expresidente Carlos Salinas de Gortari? ¿Qué palabra en voz de Santiago lo definiría? Bueno, principalmente es podríamos decir que es un ente que fue preparado en Estados Unidos, es un yanqui de tercera calidad, porque todo el pensamiento que tuvo en su gobierno era para apropiar todo un sistema y convertirlo en una especie de medio propio para que los capitalistas yanquis tuvieran más participación en México, pero con la idea del enriquecimiento de unos cuantos y la mayor parte de la población que fueran servidores. Así es que este sería un tipo que no tiene patria, que ignora lo que significa ser de una nacionalidad. Más bien es un individuo perdido en la idea del interés propio del capitalismo, la acumulación. Podríamos decir que para su propio país sería un sátrapa, un antipatriota, un traidor. Porque miren, les podría decir que me llamo Carlos Salinas de Gortari y soy desempleado. Sí, porque pensionado ya no, ahora que alguien
nos quitó las pensiones. Desde que se iniciaron las acumulaciones de capital sin sentido y con el apoyo de los gobernantes que solo tienen una idea, el robo. A ellos, a los empresarios y a los gobernantes, bien les queda bien el calificativo de culeros, porque dicen que nos van a hacer el bien y lo único que hacen es hacernos el mal. Son mentirosos, son hipócritas, piden paz, piden tranquilidad, pero lo único que hacen es provocarla porque la injusticia es lo que más identifica al desempeño del país. Siempre ha sido la población más pobre, más inculta, siempre ha sido tratada como un elemento para sostén de la producción, de la acumulación, porque son gente que consume, y la gente que consume y que gasta en todo y que produce, pero nunca ha sido tratada como un elemento básico para un desarrollo interno del país. Entonces siempre ha sido engañado, ha sido tratado en apariencia con leyes que le benefician, pero lo que sucede en México es que lo que impera es el poder económico y las leyes solo se aplican en su contra. Entonces el país ha aprendido en su totalidad a defenderse y a defenderse copiando lo que los grandes capitalistas y los grandes gobernantes hacen, mentir para engañar, y esto se dice que son amigos, se dice que son colaboradores, pero en realidad lo que son hipócritas, son culeros. ¿Por qué? Porque fingen aplicar una ley que no existe o que solo las tienen para castigar. El culero está en la cárcel, está en la presidencia, está en las cámaras de diputados, está en los empresarios, está en los maestros, está en toda la población, porque es una actitud que se ha aprendido a través del tiempo, de la ambición por el poder, por la riqueza, porque es todo lo que en su opinión vale la pena tener riqueza para poder vivir mejor. Y la población en general es la que es la maltratada y es la que ha aprendido también a ser culera. ¿Por qué? Porque es lo único que le han enseñado. Hay que fingir una actitud y comportarse de diferente manera. Eso es lo que yo amo como ser una gente culera que no es confiable. Y lo hemos aprendido como
algo que parece que es propio de nosotros, pero es propio de la injusticia. Una de las cosas que está sucediendo en el mundo es la pérdida de los nacionalismos, porque la cuestión de la industrialización global ha hecho que estos sentimientos se pierdan, pero al perder los nacionalismos, como que perdemos el interés por nuestra propia patria, y la palabra patria cada vez va siendo más inútil, porque hasta para cuando se alcanza una riqueza, realmente tienes muchas patrias en tu bolsillo. Ya lo podemos ver con nuestros 3 expresidentes que ya agarraron la nacionalidad de otra nación europea y se van y viven allá con todo lo que robaron. ¿Por qué? Porque ya desde que fueron presidentes, ya para ellos ya no existía la patria. No saben lo que significa patria. No saben que la cultura y los ciudadanos es lo que hacen una patria. Y si a esa cultura y a esos ciudadanos se les denigra, pues se va perdiendo el nacionalismo y se va perdiendo la forma de distinguirse y de progresar como una nación propia, que es capaz de velar por sí misma y no solo depender de las gentes o de los países avanzados. Debemos desarrollarnos para crear ciencia, para crear más cultura participativa y más ciudadanía responsable, que ame lo que hace y que ame a su país, porque un país no nada más es el territorio, un país es el territorio y la nación, pero toda en su conjunto. Lo que nos identifica como mexicanos no son los ricos, son los pobres, porque es la gente la que genera la cultura. Los ricos no generan más que dinero, no generan cultura. Y al contrario, distorsionan la cultura.